Bueno, esto será explicado muy fácilmente porque es una transmutación de energías. Lo hablábamos antes con Pedro. Es decir, que cuando estás cargado de las energías de la meditación, entonces hay una sobrecarga de energías. Y por esta energía, que es una naturaleza tremendamente dinámica, tiene una tendencia a quedar dentro del individuo. Esto puede provocar tensiones y ser malo en el aspecto físico. Entonces, después de una buena meditación, sin perder el equilibrio, se está de humor, se explican chistes, se hacen cosas de buen humor como hacemos nosotros, entonces existe una continuación de la meditación. Es decir, que el humor es una continuación de la meditación. Y no hay ningún maestro que no sea un hombre de humor, un hombre optimista, alegre. Es decir, que conocemos un poco de esta singularidad del adepto. Es decir, que es un adepto. Es triste, es que no es adepto. Porque un santo triste es un triste santo, como se dice muy bien. Pues, y claro que hay mucho poco que decir, solamente que es una transmutación de energías. Hay personas que, como Krishnamurti cuando empezaba, hablaba de la seriedad gozosa. Significa que tiene que ser esponjoso como nosotros en cierto aspecto. Pero eso es lo que pensaba yo, que a lo mejor nos pasamos un poco de volumen, ¿no? Sí, bueno, pero es que resulta que cada cual sabe cómo y de qué manera debe. Hay que con un chiste y riendo con un chiste, pues se queda descargado de la energía, de esta tensión, de esta energía tremenda. Y otras personas necesitan un silencio, un recogimiento, pero no es que esta seriedad es gozosa, hay un gozo dentro también. Participa, exacto. Ahora, por ejemplo, solamente cuando hablamos de una persona que tenga Capricornio, el Sol, Capricornio, el ascendente, como algunos amigos nuestros, que para reír tienes que abrir la boca así. Porque es que no pueden, pero están gozosos por dentro. No es mismo la alegría de un Géminis, por ejemplo, como yo, o la alegría de un Capricornio, o de un Sagitario. No, yo solo quería decir, porque pienso en lo que dice Alfonso, que te diré una cosa, hasta los chistes en Technicolor, como tú dices, por ejemplo, depende de quién los dice y de dónde le salen. O sea, hasta dónde pueden enturbiarle. Si es una persona que está completamente, o sea, que aparte del Technicolor, para él es igual hablar de esto como de otra cosa. Ahora bien, habrá muchas personas que no ríen y que no dicen ninguno y están consumidos por dentro por morbosidades que a veces no las sacan fuera y sacan un mal humor constante. En este caso más bien es un análisis individual, no colectivo, individual, cada uno que sepa hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar que no le convulse, porque ya te digo, me fío menos de los que no dicen nada de todas estas cosas porque no están bien o por alguna cosa que los considero muchas veces morbosos por dentro, y a esto no hablo de los que no tienen facilidad de palabra, porque eso es otra cosa aparte, pero muchas veces hay las personas que están completamente, como decimos, desligadas y saben que esto hace reír y lo dicen. Entonces ya no se puede hablar colectivamente de lo que representa, sino que es cada uno que tiene que verlo. Cada uno tiene que ver, mientras estoy diciendo esto, estoy pensando esto como algo mío. No. Y habrá que decir, yo no digo esto, pero si es sincero y mira adentro, verá que aquel tiene más Technicolor que otro. O sea que esto es completamente personal, individual. Creo que no puede perjudicar ni más ni menos la nota que puede hacer un grupo de amigos. Tenemos una nota cada uno, pero también formamos una nota en común cuando estamos juntos. Hay una nota vibratoria. O sea, la persona que, por ejemplo, nos parezca que porque es muy digamos, muy despreocupada, muy manga ancha cuando hace las bromas, si alguien puede pensar que aquella persona puede desmerecer su nota, en este caso dependerá de que aquella persona sea así. Pero si lo hace así solamente por fuera, no puede hacer bajar la nota. La nota de un grupo la puede hacer bajar los malos pensamientos, las envidias, las cosas del egoísmo personal, esas cosas que son las verdaderas Technicolores. O sea que no, el grupo no, esto no altera ni si algo desmejora la nota del grupo, son las malas pasiones del individuo. Si las tiene dentro, no si habla de ellas en plan de WhatsApp, como que explico en la película.
Entonces esto tiene que saberlo cada uno. En conjunto no lo podemos decir. Puede ser que alguien de nosotros pueda adivinarlo en la mente del otro, pero en todo caso no estad seguros de que no altera nada. Únicamente podemos decir en el plan de la educación, de la ética, etcétera, pero no el de la espiritualidad. El de la espiritualidad lo que cuenta es la pureza de intención. En esas cosas solo es lo que cuenta, ya digo. Y especialmente lo más importante para cada uno de nosotros es no tener envidia de nadie, saber estar con su propia suerte, y en este caso no ni egoísmos ni envidias. Esto es lo que tiene que hacernos confesarnos a nosotros mismos si en esto desmejoramos el grupo o no lo desmejoramos, o si le damos calidad, porque la espiritualidad a veces la tenemos muy mal conceptuada. Ya yo os aseguro que las demás cosas no perjudican, solamente son las malas pasiones. Y claro, ya veis tú que estas cosas son más inocentes que otra cosa. Toda la broma que se hace cuando estamos comiendo, hasta los chistes que hay del tipo que sean, es más inocente que otra cosa, porque si no lo fuera, se callaría. Más bien es lo que va por dentro, y en nosotros por dentro ya lo veis que lo dejamos salir afuera. Ahora habrá cosas, eso es una explicación sencilla y vulgar, pero yo lo que sí es que... Bueno, pero ahora vayamos quizás cerrando un poco el estudio acerca de qué personas somos ellos que son cosas. No, ya te digo, es que cada uno se tiene. Es un mecanismo de autodefensa. Claro. No, porque él se siente un poco serio respecto a los demás. No, serio, no. No, bueno, pero es que, desde luego, yo digo y aseguro que en la nueva era las premisas, las circunstancias, los ambientes y las oportunidades son tan distintas de la era pasada como de la noche al día, podríamos decir. Por lo tanto, no vamos a enfocar todo el sistema de entrenamiento espiritual, todos los tipos de esta era, comparándolos con el pasado. Porque las técnicas y los objetivos de la era pasada tienen el individuo alcanzar la paz individual y los demás nada. Era un egoísmo propio del sentimiento de Piscis. Ahora es algo colectivo. Y si alguna cosa es igual en todos los seres humanos, es la risa. Y el canto también. Entonces hay cosas comunes. Uno tiene, por ejemplo, un esquimal o un negro de cualquiera, o por ejemplo cualquier individuo, y no importa qué nación, son idénticos y en reír y en ayudar. Hay una motivación psicológica. Pues bien, esotéricamente se dice que es mejor darte alegría al ambiente, que la alegría va aliado siempre con la paz y no con la guerra. El pesimismo atrae la guerra. Por tanto, lo que hacemos es realmente una obra esotérica, a pesar del ruido de todas estas cositas. Ya sabes que son un poco ruidosos a veces. No, yo me guardo la cinta solamente para recrearme después, escuchando a la gente reír. Y por esto, sí, además, una de las cosas de las ramas. Una persona puede estar, por ejemplo, condicionado por su condición psicológica. Como decíamos antes, los tipos, un tipo Capricornio, un tipo Virgo, un tipo Géminis, difieren totalmente en su expresión, incluso en los afectos, en el amor, en el modo de expresarse el amor. Hay personas que aman intensamente pero están incapaces de demostrarlo. Y uno de estos tipos es el Capricornio, nada. Un Capricornio que le cuesta reír. Sin embargo, está gozosamente recreándose por dentro. Y es una de las cosas que motiva mucho parte de los trastornos de los discípulos que corresponden a esta época, digamos, y esta época de Acuario, pero con un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental que sea muy matizado por ser Capricornio. En cambio, y claro, yo digo por experiencia, un Géminis tiene una apertura hacia el exterior tremenda. Por eso los Géminis siempre suelen ser mensajeros en un otro sentido. El Géminis mal aspectado sea en un sentido negativo y un Géminis bien aspectado en un sentido positivo. Yo lo que sea medias. Pues será, hombre, aunque esté en medias, pues se participará. Tendrá momentos de cada cosa, ¿verdad? Yo no voy nunca a los extremos. Una persona que sea educada socialmente, pues corresponderá, yo creo, a la parte superior.
Bueno, Saturno tiene mucho la culpa. Pero demos cuenta que Saturno y Capricornio están rigiendo el proceso de la iniciación, que es una cosa muy seria. Y aquí hay un indicio. Pero, por otra parte, las relaciones humanas, lo que es esta era, corresponden a Géminis y a Urano, que es su parte superior. Por lo tanto, son signos de aire que tienen que dar un mensaje. Por lo tanto, hay un trastoque total de valores psicológicos en lo que respecta al modo de comportarse el individuo frente a la sociedad. Mirad la juventud. Se ríe del pasado de la juventud. El fenómeno, digamos, hippie fue una avanzada de Acuario. Pero claro, un hippie que lleva una tradición cristiana y ha fracasado. ¿Por qué? Porque rompe con el pasado, pero sin establecer las bases para un futuro. Y se queda flotando, lo que decía, se queda flotando. Entonces, si se hubiese puesto el asunto este del fenómeno hippie, es de romper con la sociedad y al mismo tiempo sentar las bases para una nueva civilización estupenda. Bueno, el problema de los hippies fue que fue un problema social y no espiritual. Exacto. Se quedó ahí, pero es que la tendencia era espiritual. Lo que pasa es que se quedaron ahí. En una cosa, un fenómeno social, el cual ha sido un fracaso, porque ha degenerado en drogadictos, en personas que no quieren trabajar, en personas desconformes con la sociedad, antisocial incluso. Y surgiendo de una base pura, como es, por ejemplo, los matices más característicos de Urano, unas energías de Acuario, de Acuario tremendamente importantes para la masa social. Pero es decir que cuando decimos que un iniciado, por el hecho de serlo, es una persona optimista, una persona alegre, una persona amable, condescendiente, una persona realmente social, estamos diciendo la verdad. Además que se están enseñando en las ramas técnicas de hasta siempre alegre, siempre tener dentro del corazón pues una sonrisa para los demás, por lo menos. Y esto fomenta también la alegría propia. Es que a nivel un poco así más sencillo, encuentras que se podría decir que uno y sus circunstancias tienen mucho que ver. Una persona que tiene mucha tragedia encima no puede estar sonriente, pero si nos encontramos con gente que sufren, han sufrido mucho y tienen muchas cosas de sufrimiento y tienen siempre una sonrisa que darte. Entonces yo creo que eso tiene mucho valor, esa sonrisa siempre. Porque vamos a poner la misma comparación de sufrimiento. Sin embargo, la que está amargada, fastidia a los demás, no tiene ganas de nada. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Hay una evolución interna, sí. Mira lo que dice la compañera nuestra, sabes tú, ha tenido que subir sus hijos y hasta un nieto sola y todo lo que quieras. Y aún decía ayer que estaba por el pasillo de la casa donde tiene que ir a trabajar y estaba cha por el pasillo. Y a la noche se va a la escuela Massana para estudiar escultura y le decían, pero a estas horas de noche aún no estás cansada de las 5 de la mañana y de levantar, y dice, una cosa me descansa de la otra. Y cuando llega a casa subir a los hijos, el marido está por donde está, o sea que en su lugar parece quien tiene el amargado. Así que no es solamente el problema, sino la capacidad de aguante de la persona o de pensar demasiado en sí mismo. Hay capacidad de ser. No se pueden medir los problemas por la capacidad de las personas. Pero como si uno tuviera mejor sentido del humor, todos seríamos mucho mejor. En los demás hay una ley que lleva la iniciación, que dice: el hombre ha nacido para ser feliz y hacer felices a los demás. Es la ley es amplia por esta elección. Naturalmente, todo discípulo, por el hecho de serlo, que pensamos dentro del discipulado, más o menos constantemente, da siempre unas grandes crisis de orden psicológico, de orden interior. Es la persona que siempre está con problemas. Porque naturalmente damos cuenta que el hecho de ser discípulo es la carrera, atrae del éter una cantidad considerable de karma que habitualmente pasa en 2 vidas. Él exige, el discípulo exige, por el hecho de serlo, de que se precipite el karma en una vida. De ahí que al empezar a andar con todo este bagaje encima que él ha cargado encima de sus hombres, hay siempre una reacción de los éteres en circunstancias, los ambientes sociales. Siempre el discípulo suele ser una persona incomprendida. Al menos en los primeros años de su vida, y tiene que sufrir mucho por esta incomprensión de los demás. Después viene un equilibrio, después viene la iniciación, que es digamos, el sumo de
de la vida del discipulado. Y las demás iniciaciones que van surgiendo es un efecto natural. Pero eso no hay que afrontarlo con cara seria. No. Estás hablando de las crisis del discípulo, pero con una sonrisa. Exacto. Ah. Bueno, es que el modo de afrontar los problemas radica la solución en la manera de tratar el problema. Pero a veces resulta un poco difícil el hecho de que se nos dice comprendido en nuestro tiempo un poco marginado por esta comprensión y a veces es imposible de Sí. no digo que sea imposible y que sea... No, es muy difícil. Este karma. Yo te digo que soy una persona, debido a mi gran sensibilidad, que reacciona mucho a los acontecimientos. Pero noto un centro invariable dentro de la conciencia. Eso sí puedo tener. Es decir, que pasa una cosa fugazmente. No me entretengo las cosas. Es decir, pasa rápidamente. Pero la dificultad está que dejes penetrar en ese centro algo que diga al exterior. Quizá no me presente con una sonrisa, pero no me afecta internamente. Me afecta solamente a la periferia y desaparece. Y lo que decimos que ya tenemos que hablar sobre cómo podríamos establecer un centro esotérico de curación. No solamente físico, porque la cosa física ya los médicos, hay los curanderos y también podemos curar físicamente, pero la curación psicológica y la curación mental, la curación espiritual, que forma parte del contexto también del discipulado como un deber que tiene para con la sociedad. Y esto hay que empezar a pensar precisamente ahora con la segunda edición de los misterios del yoga, que tiene que repasarlo todo. Me he dado cuenta de la importancia que tienen los mantras cuando hablo de los ángeles. Digo que esto ha sido una inspiración tremenda. Además, las cartas que tengo solamente diciéndome el éxito que tienen esas curando, yo no me doy cuenta. Pero la gente se da cuenta de que haciendo esto se cura en varios niveles. Yo pregunto si no se puede hacer, porque el otro día creo que Javier, no sé quién era, que no hacíamos nada práctico, estábamos aquí solamente discutiendo problemas de tipo de discipulado, psicológico, pero que prácticamente no existe nada que se pueda palpar así, en beneficio de la humanidad. Claro, de las cosas que se dice en un discípulo, que la mayor parte de las veces está trabajando sin que se dé cuenta, en orden a que tiene un aura radiante, y que las meditaciones le van separando algo de su bagaje kármico, y esto para todos. La meditación, el silencio de la meditación siempre se lleva parte de nuestro tipo kármico. Por lo tanto, de ahí que siempre digo, asistido a las meditaciones, no para contemplar mi cara porque puede estar en cualquier lugar, sino para que todos en conjunto trabajéis en una dirección. Porque esto, al estar juntos, se crea una atmósfera de paz, de recogimiento, y al propio tiempo de vibración sintónica con la jerarquía. Y eso entonces, algo de esta fuerza de la jerarquía y de las jerarquías débicas que nos ayudan, penetra dentro de nuestro ánimo y nos hacemos radiactivos o radiantes. Y esta radiación afecta a nuestro ambiente. No nos damos cuenta, y es mejor que no nos demos cuenta porque entonces empieza la autoglorificación. Es decir, que somos radiantes, hacemos un trabajo específico, no nos damos cuenta, pero el acto se realiza. Y damos cuenta también que cuando se ha formado una conciencia de grupo, solamente al sentarnos hay un silencio. No nos damos cuenta, es establecido un silencio. Ese silencio establecido es la obra del elemental que hemos creado a través de los pensamientos, a través del contacto y a través del afecto que nos tenemos. Pues habéis dado cuenta de que nos queremos mucho todos. Bueno, eso es un parte de un significado psicológico de una rama del segundo rayo. Quizá las técnicas del primer rayo son distintas. Y si algunas veces algo se destilla de nosotros es porque dentro de este segundo rayo está penetrando constantemente una energía particular de Zambala, del primer rayo. Hay unas pequeñas fricciones dentro del grupo que son propias porque un grupo tiene que pulirse. Como se dice, un canto pule otro canto, y así llega un momento que se convierte todo en arena, que es uniforme, que constituye un núcleo. Pues entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para ser conscientes de que estamos trabajando, que hacemos algo, de que nos queremos, y hoy día la fuerza más grande es el afecto. Ya no hablo nunca de amor en un sentido metafísico, en un sentido desacóstico, porque no estamos por alcance. Pero si hay una intensidad en el amor y una gran sinceridad,
el grupo, aunque no meditásemos, por el solo hecho de que queremos ya que dio una obligación particular. De que una persona es como si fuésemos una familia. Esto va penetrando en el corazón y luego casi que tienes necesidad de estar juntos. Otra de las cosas que quería hablaros es también que venimos encarnando muchas veces juntos. Que toda la persona que viene, como decíamos bien ayer, el Ramón, que tome nota porque realmente es así, de que la mayoría de los que estamos aquí, incluso los que asisten a las conferencias en forma permanente, son amigos de antes, son personas que han estado con nosotros en el pasado, más o menos vinculados íntimamente, pero formamos parte de un ramirete, como decía Madame Blavatsky, un ramirete de egos que encarnaron por diversos motivos kármicos alrededor de un centro que llamamos el maestro, dentro de las ramas. Así que cuando un discípulo entra en contacto con el maestro es porque lleva un glorioso pasado con el maestro. No es al azar que se realiza, por ejemplo, el sendero iniciático, y todo esto viene enraizado en experiencias precedentes que hicieron de nosotros los que somos ahora y que están trabajando dentro de nosotros ahora para convertirnos en lo que seremos en un futuro. Un futuro mucho más luminoso, mucho más estable, con menos karma o sin karma. Un futuro iniciático que estamos preparando ahora. Porque en la vida del espíritu no hay que correr mucho, sino que hay que ser muy conscientes y oportunos. Porque la conciencia da un sentido de oportunidad, y la oportunidad al propio tiempo es la sabiduría. ¿Te das cuenta que no somos nunca oportunos? La oportunidad cuando hablas, cuando sientes, cuando vas a la meditación, cuando haces cualquier cosa, se tiene que tener en cuenta la oportunidad. Y entonces habría que hablar mucho de las estelas cíclicas, de las cadenas sárdicas de los ángeles y también de la casa y de todo cuanto contiene el éter que nos envuelve, para ser conscientes de que estamos viviendo una época llena de grandes promesas espirituales. Y a partir de ahí todo cuanto surja de un grupo de esta naturaleza es santa. Lo que decía al principio Alfonso, que ha presentado la importancia de estar juntos después de aquí comiendo y estando, regocijándonos, cantando, explicando chistes. Esto, por decirlo así, forma la contraparte de esta tensión creadora. La manera de liberar estas energías, dando un lugar estable en nuestra vida, nos equilibra, nos armoniza. Porque la tensión siempre produce congestiones de carácter cerebral o de carácter emocional. Y ven muchos complejos por una persona que, por sus cualidades, absorbe energía, pero al propio tiempo está incapacitado para demostrarlo en forma humana, en forma de relaciones sociales. Y aquí estamos demostrando que podemos estar muy bien, muy serios aquí y muy alegres aquí. Significa esto que la derrota está aquí y está aquí. Porque el centro de equilibrio se pierde. Se transmuta constantemente de un lado hacia el otro, pero sí con equilibrio. No hay lucha, no hay reacción. Precisamente hemos discutido mucho, preguntando así en forma jocosa, ¿qué dirá el maestro? Pues, el maestro estaría aquí con nosotros si su misión se lo permitiera. Porque es una persona que nos, y les dice, por su elevación y el contacto social. Es debido a la gran sensibilidad de su aura por su propia elevación, por su contacto con la jerarquía, por su contacto con el Cristo, por su contacto con San Pablo, que uno puede estar como nosotros, viviendo en un ambiente social tan enraecido. Y por lo tanto tiene que estar alejado del mundo, trabajando allí, inspirándonos como está inspirando. Y vivificando sus 7 ramas de una manera positiva, constante. Es decir, que todo esto que estamos diciendo aquí forma parte de su conciencia, forma parte de su equipo kármico con nosotros. Y de una u otra manera nos ayuda a liberarnos del karma que hemos establecido a través de las edades. Precisamente por las vinculaciones kármicas que establecimos con él hace muchos siglos, hace milenios. Porque cuando surge un maestro a la existencia es porque viene precedentemente de vidas de sacrificio, de vidas de renuncia, de vidas de servicio hacia los demás. Y cuando llega a Kirtla Vettava,
entonces ya ha formado su grupo de discípulos selectos, con los cuales constituye su asrama. Es decir, que todos de una u otra manera formamos parte de la asrama del maestro. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando discutamos, cuando veamos pequeñas cositas que siempre hay en los grupos, para darnos cuenta que si viésemos las cosas con su grandeza de miras, la crítica, todo cuanto surge de nuestros labios y siente el corazón, desaparece. Porque siempre se ha dicho, suspende el juicio. La suspensión del juicio es la base de un discípulo dentro de la rama. Ye never judge. Ye never judge. Podemos aprender. ¿Qué es lo que determina que un maestro acepta a un discípulo? Porque tú dices, por ejemplo, que hace mucho tiempo que el maestro escogió a sus discípulos de alguna forma, ¿no? ¿Cuándo se produce realmente esta vinculación del maestro y discípulo? ¿Y por qué razón? Sí, pues porque antes de aceptarlo en su rama, lo he estado observando varias vidas. Porque el maestro es paciente, es la paciencia. Nosotros somos impacientes y buscamos resultados espectaculares. Pero cuando un discípulo ya está en el corazón del maestro, como esotéricamente se dice, es porque al principio he estado observando, cuando estaba en observación, que es un periodo de probación que puede pasar muchas vidas, que puede ser una sola vida. Después viene un periodo en el cual es aceptado, pero entonces está también bajo supervisión. Y cuando ha tenido éxito en la supervisión, cuando ha dado pruebas de abnegación, de servicio, de sacrificio, y singularmente porque es consciente de la conciencia del maestro, de la redundancia, entonces el maestro acepta dentro de su corazón, y entonces establece misteriosamente unos vínculos que van de su corazón al corazón del discípulo. Por esto cuando se dice el discípulo en el corazón del maestro, es cuando ha sido aceptado no solamente dentro de sus ramas, sino también dentro de su corazón. Y todos los discípulos que están dentro del corazón del maestro se están preparando para la segunda iniciación. No se puede estar en el corazón del maestro sin tener la primera iniciación. La segunda, el maestro lo prepara porque dentro del corazón se fragua siempre la segunda iniciación, que tiene que ver con el segundo rayo, naturalmente. El segundo subplano, el plano búdico. Son cosas que tenemos que recordar. Pero es para deciros que la observación puede dar mucho tiempo. Pero no puede observar a todos los posibles discípulos. Sí, pero tiene su selecto grupo de discípulos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿dónde se determina hay afinidad de rayo? Van a ser Con afinidad del rayo, como dice Javier, también porque el maestro ve la luz en la cabeza. Que cuando el discípulo ha desarrollado ciertos chakras a un ritmo, singularmente el corazón, haciendo sajas de lana. En este caso, y pueden decir, pero no se tiene tanto en cuenta el centro ágil, sino el corazón y el centro sajas lana, porque el corazón, porque da una matización a su aura, que lo hace atractivo para los demás seres, se lo convierte en un hombre eminentemente social, en todo sentido de la palabra. Y si ha desarrollado, en virtud de su trabajo, sus ejercicios, no simplemente mentales, sino su donación a los demás, se desarrolla el centro coronario o Sahasrara, y entonces surge como una pequeña luz y se abre hacia arriba como una lengua de fuego, como dice la Biblia, y el maestro lo ve. Y entonces cuando empieza a activar el centro corazón y el centro coronario, y entonces el discípulo hace un esfuerzo mayor creando la antakarana, que es cuando el centro empieza a trabajar a pleno ritmo. Y entonces toda la cabeza del discípulo está rodeado del comunado, como vemos en el Cristo. Y cuando esto se realiza, cuando el maestro contempla radiantemente la luz en la cabeza del discípulo, es cuando sabe que lo puede admitir en el rama. Y cuando está cierto tiempo en el rama verificando él mismo las pruebas de selección de las oportunidades kármicas, entonces lo admite dentro de su sagrario corazón, dentro del Sancta Sanctorum, como se dice bíblicamente. Y así hasta que llega el discípulo a ser también un iniciado. Llega a la etapa en la cual su antakarana ha crecido hasta el ángel solar, y dentro del ángel solar ha aprendido la técnica de convertirse en un iniciado de la tercera y la cuarta iniciación, y finalmente se convierte también, siempre conducido por su maestro,
en un adepto, en un maestro de compasión y de sabiduría. De hecho, no tiene ningún sentido complejo. La meditación en esas cosas es complicada si no se conocen los detalles, pero en su expresión psicológica es realmente sencillo el proceso. Solamente es de atención hacia el maestro y hacia la humanidad. El discípulo siempre, cuando está en el corazón del maestro, piensa siempre de acuerdo con el dictado de la conciencia del maestro y siempre somete a la conciencia del maestro sus pequeños problemas, no familiares, cuidado, los pequeños problemas que encuentra, digamos, en su vida espiritual, como por ejemplo el dolor. ¿Por qué siento dolor, maestro? Siempre encuentra la respuesta. Entonces tiene la intuición, y la intuición se desarrolla después expresándose como inspiración, como iluminación. Y el discípulo se habla más veces en nombre del maestro que el suyo propio, hasta que se ha convertido en un maestro que puede hablar por sí mismo. Pero siempre hay estas etapas. Primero, el discípulo en promoción, el discípulo aceptado, el discípulo en el corazón del maestro y el discípulo inicial, hasta que el hombre se convierte en un Cristo, en encarnación física. Y entonces viene lo demás, eso ya se le da. Pero hay muchas ramas y diferentes afinidades, ¿no? Una rama del segundo rayo, conducido por la maestra Kuthumi, tiene 7 ramas. Y las ramas de séptimas. Y las ramas del maestro Moriti. Bueno, vais viendo el proceso, ¿verdad? Esto lo habéis leído, lo que pasa es que quizá algo más familiar, más asequible. Cuando tú lo explicas parece más fácil, ¿eh? Bueno, Bueno, al practicarlo no es tan fácil. Yo voy a explicarlo de otra manera. más difícil. No. A ver, tranquilo, ¿eh? Sí, tranquila. Yo voy a explicar, volviendo a la primera cuestión, del humor. Es decir, el hombre común tiene una triple aura. El aura de la salud, el aura astral y el aura mental. Vale. Como decías, el humor es una válvula de salida de todos estos, en fin, entrebancs, males de cabeza, ¿cómo se llama? Traumatismos complejos, voilà, no me salía la palabra, complejos. Entonces, esto hace que, como espíritu de grupo, llegue que este aura, a través precisamente del humor, que es una cualidad que se ha de cultivar, a través de la meditación, entonces el aura esta se cambie la polarización astral en una polarización de amor, empleando, como dices bien, el coronario y el cardíaco. Entonces, este hombre, a través de este camino, llamémosle acelerado, quizás sea una técnica de grupo, el cultivar este buen humor, porque acelera el proceso de transmutación de esta aura en una aura receptiva a las impresiones superiores, a las impresiones que ya sea que a través de la diferente polarización pueda llegar del mundo circundante o bien vertical, de la jerarquía, de la tríada, de Shambhala, en fin, de quien sea, ¿no? Entonces, es como una terapéutica a veces, aunque no se dice. Bueno, es que es una terapéutica, ¿no? Es un desarrollo, yo creo que muy inteligente, capaz de aunar este espíritu grupal a través de estas convivencias comunes, a través de la transmutación de esta aura emocional en una aura, llamémosle, de amor inteligente, o sea, una en la cual la polarización astral sea dominante. La segunda etapa, no necesariamente hay que verlo en este orden cronológico. Tenemos que la primera es polarización astral, la segunda es una polarización mental en la cual trata de subordinar este aura astral a estas impresiones mentales, y tenemos una tercera en la cual se da paso por irradiación, por absorción de energías superiores a esta aura que sea una aura espiritual emanente del segundo rayo a través del centro cardíaco. Es decir, es una fase en la cual efectivamente se está dentro del camino, el camino acelerado, dijéramos, del discipulado, ¿no? O sea, son técnicas quizás inconscientes, pero que funcionan.
ten en cuenta que debido a la influencia del primer rayo en las ramas, o ya te he dicho en el libro, lo he dicho muchas veces, se ha permitido o ha sido posible verificar iniciaciones de grupo. Como sabéis, la iniciación siempre es individual. Pero ahora, las técnicas del primer rayo han hecho que dentro de los 49 ramos de la terapia se han producido muchos casos de primera y segunda iniciación. La tercera iniciación tiene que ser forzosamente individual, porque es por primera vez que el principio enfrenta a Sanat Kumara. Sanat Kumara, el Señor del Mundo, tiene una aura tan tremendamente magnética y radiante que destruye el cuerpo sutil de los discípulos, y entonces no habría posibilidad de reunión kármica. Desaparecer simplemente y tiene que volver a empezar de otro cuerpo. Entonces, una de las premisas, una de las circunstancias de esta nueva era han sido la iniciación en grupo. Yo os digo que estéis preparados, porque cuando estáis en silencio, de hecho, parte de esta iniciación llega a nosotros. Yo que estéis atentos, la iniciación se puede realizar porque en cierta manera formamos parte de un grupo directamente notado por el maestro. Si tenéis confianza en las palabras, hablar que lo respalda. Bueno, entonces esto puede ser realizado. Y tendréis circunstancias, quizá las circunstancias aparentemente detenidas, o como si se precipitase el karma en vuestra vida, forma parte de que hay una crisis pre-iniciática. Y hay que afrontar esta crisis con todo el ardor del corazón y con toda la inteligencia mental que Dios nos ha concedido. Pero el problema está en adecuarnos a los sistemas y no preocuparse demasiado de las tradiciones iniciáticas a las cuales estamos acostumbrados, porque esta era es tan nueva, tan diferente de la pasada, que las técnicas iniciáticas también han cambiado. Sanat Kumara es lo mismo, pero Sanat Kumara también está recibiendo iniciaciones en su nivel. Y la iniciación que se le prepara a Sanat Kumara es la cuarta iniciación, que es la crucifixión, que tiene que ver con el corazón, precisamente de ahí al yoga. Será el cuarto yoga, que tiene el cuarto centro cardíaco, porque el logos planetario está en proceso de recibir la cuarta iniciación solar, que corresponde a la tercera iniciación cósmica, que es muy complejo de explicar, porque escapa a la penetración mental. Pero que estamos preparándonos para estas cosas. Y una de las cosas que se dicen en las ramas es que ya no somos, digamos, personas dentro de las ramas solamente aquiescentes a la voluntad, sino que tenemos la voluntad propia. Y el maestro antes obligaba así al discípulo a hacer cualquier sacrificio en bien de las ramas. La técnica actual es que el maestro insinúa al discípulo un camino a seguir o un trabajo a realizar. Y es el discípulo, en definitiva, quien asiente o no asiente. Ya no es la obediencia ciega del discípulo del pasado al requerimiento del maestro. Él constituía la devoción extrema al maestro, y entonces todo el trabajo que realizaba era siempre en beneficio del maestro. No trabajaba en beneficio de la humanidad, sino por hacer simpático, por decirlo de alguna manera, al maestro, por seguir sus directrices y por sentirse obediente a una ley que desconocía totalmente. Pero ahora el discípulo está capacitado para intuir ciertas cosas, incluso si nos habla del plano búdico como una posibilidad, lo que antes era un secreto iniciático. Y por lo tanto, como ha habido tantas cosas cambiadas, pues también la vida del equipo del discípulo, el equipo psicológico, ha sufrido grandes transformaciones, y la vida de las ramas es muy diferente del pasado. Un dato: dentro de las ramas existe una gran camaradería. Se aman como hermanos, antes casi desconocidos. Y a veces no se conocían dentro de una rama los distintos miembros, para evitar ciertos roces, porque la gente no estaba todavía preparada. Debido a la fructificación de un rayo del Shambhala, iniciado por Cristo, según se nos dice el maestro tibetano, en el huerto de Getsemaní, en el cual por primera vez en la historia de la humanidad un rayo que partía del centro místico de la humanidad
fue enlazado con San Pablo a través del corazón del Cristo, después de lo cual ya vino la cuarta iniciación del Cristo, el problema de la crucifixión, y todas estas cosas se combinaron con su muerte en la cruz y todo eso que sabemos por la religión histórica. Todo el proceso entonces ha venido como una floración de aquel trabajo particular de Cristo en el huerto de Getsemaní, que es donde recibió prácticamente la cuarta iniciación y no en la cruz. En la cruz Él dijo, todo se ha consumado. Ya había recibido la cuarta iniciación, ya había hecho un maestro. El Arhat se había convertido en un adepto. El cuerpo astral había sido destruido, como es porque el fuego de Fuat y el fuego de Kundalini habían estado dentro del corazón, y entonces se produce la fusión de los tres fuegos. Y como consecuencia viene la rotura o quebrantamiento del cuerpo causal. Y entonces se produce un fenómeno de rara belleza, que es que el ángel solar se libera y retorna al nirvana, retorna al corazón del sol. Y entonces el alma en su propio plano, que ya es el individuo, toma el lugar del ángel solar y se convierte ya de hecho en un maestro de compasión y de sabiduría, tal como era el ángel solar. Después desaparece esta ilusión de alma y solamente es la mónada, que ya no tiene alma, pero tiene tu personalidad en los tres mundos, que nidifica sin pasar por intermediario. Es decir, que el alma se ha convertido en la propia mónada. Ha desaparecido el intermediario cósmico que hasta aquí durante 14 millones de años, o 18 millones de años, es que dice la tradición esotérica, ha estado esperando el momento radiante de su retorno al nirvana, después de un gran ciclo de sacrificio. El ángel solar que estaba en el tercer plano, el plano mental, asciende al primero, y entonces se libera y adquiere la sexta iniciación cósmica, o solar que corresponde a la cuarta iniciación cósmica, y vuelve al corazón del sol, porque todo iniciado es una gloria que cantan las estrellas, como se dice técnicamente, esotéricamente. Es decir, que cuando hay un liberado, cuando una persona alcanza la quinta iniciación, se transforma la naturaleza, porque dentro del corazón de la divinidad un pétalo se ha desarrollado y ha sido consumado. Y cuando existen muchos pétalos es cuando empieza y decimos que existe un planeta sagrado, un planeta luminoso sin cambio. Esto ya, como veréis, es un poco más complicado ya, pero hay que pensar en la iniciación que como grupo podemos alcanzar. Y esto quizá no se note con efectos muy espectaculares, pero si notáis que cambiáis internamente es porque existe algo, una motivación psicológica que hace cambiar. Y este cambio siempre es pre-inicial. Tenemos la meditación a partir de ahí. Muy temprano. ¿Sí? Sí. De todas las maneras, me gustaría, ya que estamos un poco así con el proceso evolutivo integrador, o sea, y una proyección, entonces ver las diferentes etapas de el hombre integrándose en un grupo y luego un grupo integrándose con otros grupos, la telepatía, recepción de, llamémosle, de rayos, de posibilidades de actuación, pero en el proceso de integración. Es decir, aquí vemos que hay mucha, en fin, somos un centro magnético y se atrae a nueva gente que más o menos está sintonizada en esta onda, ¿no? Ahora vemos que el proceso de integración por, llamémosle, por afluencia de estas nuevas personas, pues no sé si queda ralentizado o efectivamente vienen aquí porque ya estaban en la onda, ¿no? Entonces tenemos una fusión grupal, llamémosle lenta, ¿no? Entonces esta fusión grupal crea una especie de egregor, telepatía, etcétera, que puede resultar en un algo coherente, capaz de hacer algo eficaz, aparte de la propia evolución como grupo o como individuos dentro de un grupo, es decir, tener una proyección, llamémosle, útil para el entorno, ¿no? O sea, ya sé que es útil, pero
útil con un fin determinado, no simplemente con una irradiación inconsciente, sino de un índole, decir, bueno, vamos a enfocar todas estas energías hacia un punto determinado, por ejemplo la curación esotérica, ¿no? Etcétera. Pero entonces vemos, el individuo primero es consciente, eso en teoría, de su propio yo interno. Segundo, la segunda etapa, sería capaz de recibir impresiones de su medio ambiente. Tercera posición sería recibir impresiones de su grupo o de otros grupos, ¿no? Entonces este individuo en esta tercera fase ya está integrado en su grupo. Entonces tenemos otra posible cuarta etapa, que sería recibir impresiones de su alma, de su mónada, de su maestro, de Shambhala, etcétera. Pero todo esto que estamos haciendo aquí es una integración grupal y dos, servicio grupal, aparte de la meditación, el desarrollo individual, el desarrollo grupal, etcétera. O sea, ¿con qué meta, si me vale esta expresión, estamos formando este grupo? La oportunidad de pertenecer a un grupo, como digo, suele ser cosa del pasado. Ahora bien, existe también lo que llamamos radiación de un grupo. Como decíamos ayer con el átomo permanente, que su irradiación por afinidad vibratoria trae moléculas correspondientes a esta vibración y se constituye un núcleo alrededor del átomo permanente que luego se convierte en un cuerpo. De hecho, un grupo es un cuerpo social, más útil que un cuerpo social de los que solemos ver, por ejemplo, un partido político o una congregación religiosa. Son grupos, son cuerpos. Pues todo esto, cuando existe una complementación interna, cuando existe una atracción molecular, por decirlo de alguna manera, espiritual hacia el grupo, es porque existe en ese grupo una participación activa dentro del cual hay, primero, una afinidad vibratoria con un maestro, en uno u otro nivel. Puede ser tu nivel etérico o nivel incluso búdico, si es una persona muy adelantada. Entonces puede haber también una similitud de karma. Fijaos bien que la mayoría de discípulos tienen un karma muy similar, porque es el karma que corresponde a una época determinada, como la presente, por ejemplo. Sí, pero fijaos bien, analizad el proceso, sobre todo dentro de un grupo dentro del cual existe esta afinidad vibratoria como la que tenemos nosotros. Existe después el trabajo a realizar, que no puede ser igual, idéntico. Un mismo problema, debido a la ascendencia, la misteriosa ascendencia, por ejemplo, de un discípulo, será muy distinta en su expresión social de acuerdo con los signos astrológicos, de acuerdo con el sol y con la ascendencia, de acuerdo con el tipo de radio, de acuerdo con el equipo kármico que lleva cada cual, de acuerdo con las condiciones sociales en las cuales tiene que desenvolver su vida, de acuerdo a su código genético, que es muy interesante, la calidad de los cromosomas, fijaos bien si la cosa se complica, y de acuerdo con el sistema nervioso, más o menos de acuerdo con los sentidos de los distintos chakras, y también del grado de receptividad de los nadis. Eso frecuentemente lo olvidamos decir, que es un complejo de cosas. Por lo tanto, si bien las experiencias suelen ser muy parecidas, el modo de enfocar la experiencia por estos motivos es muy diferente. Lo cual no quiere significar que nos lleve cada cual un tipo de solución. Una solución de un tipo, por ejemplo, de Sagitario, será muy distinto de un tipo Leo, y son de fuego ambos, o de Aries. Y lo pasé esto con todos los signos de aire o de agua, de tierra. ¿Por qué? Porque forma parte del contexto kármico. Luego, sabemos cuando hablamos del karma, olvidamos frecuentemente también que son 4 enviados celestes que están velando por esta cosa tan compleja. Y hay un archivero acásico, un ángel de los archivos, que nos tiene apuntados a todos, no solo con el pasado, sino con el presente y también con el futuro. El ángel de los archivos acásicos. Y la casa es la memoria cósmica de la divinidad, dentro del cual todos estamos incluidos. Por lo tanto, una parte de la pequeña memoria de la divinidad somos nosotros. ¿Cuál es la actuación del grupo en este caso? Es ser cada vez más amoroso, más afectuoso y más inteligente.
que dentro del grupo no existen esas pequeñas cosas que existen a veces. Es decir, que si damos más importancia al grupo que al pequeño problema personal, entonces el éxito del trabajo, en el trabajo grupal, me refiero. Pero si dentro del grupo pensamos más en nosotros, en los pequeños problemas, y somos, por ejemplo, aquellas personas que constantemente estamos doliéndonos de lo que nos está pasando, sin pensar en las dificultades que puede atravesar el grupo del maestro frente a estos tremendos cataclismos que se están produciendo de la humanidad en los niveles internos, frente a las fricciones que siempre trae una gran fricción cuando existe una era que se va y otra que viene, porque la era que se va opone resistencia a la energía que va entrando. Es decir, que no es que una cosa vaya contra la otra, sino que cada uno tiene su lugar dentro del esquema terrestre. Ahora hay una gran presión del séptimo rayo sobre el sexto que está marchando. De ahí que la gran técnica de hoy día sea la magia. Y entendamos que magia es la meditación. La meditación es un sistema mágico de crear la oportunidad espiritual de los discípulos. Pues todo este proceso está aquí y ahora y a nuestro alcance. Toda la presión que podamos sentir, si hay un poco más de afecto, un poco más de comprensión, pasará inadvertida. Os digo y os repito que cuando estamos en silencio dentro de la meditación, una parte de karma está desapareciendo de nuestra aura etérica. Estamos creando nuevas condiciones porque estamos viviendo de acuerdo con una realidad superior que está más allá del karma. Y al propio tiempo ayudamos a crear en el mundo situaciones de equilibrio que pueden alejar del mundo a la sombra de la guerra. Se habla mucho en términos de guerra porque una parte muy considerable de la magia negra del mundo es crear, fomentar en el mundo el temor a la guerra. Y nosotros, como esotéricos, debemos ir contra el temor a la guerra y al contrario, con el espíritu de la paz, que es el del optimismo radiante y el de la propia radiación magnética por el afecto que podamos sentirnos impulsados los unos hacia los otros dentro de nuestro pequeño mundo. Cuanto a los trabajos de tiempo, ¿qué es lo que deciden que se dice la curación, el tipo de curación, sea física, esto es una cosa que es consustancial dentro del grupo, se puede dentro del grupo de cualquiera, del segundo, tercero, cuarto, quinto o primer rayo, tienen tres aspectos a trabajar. Por ejemplo, el primer rayo trabaja, como sabéis, más con la política, pero hay también un proceso de curación que es por medio de la destrucción de cosas gastadas dentro del organismo social. Una pequeña parte de la guerra, no toda la guerra, pero una parte de ese proceso. Pero incluso hay que buscar el segundo rayo, al cual nos referimos muy particularmente, porque retaña las heridas y evita la destrucción si no es necesario. El Señor de la guerra destruye por sistema, porque es su ley. Pero el Señor de la paz es el que retaña las heridas y evita las destrucciones que sean innecesarias. ¿Y cuánto destruimos nosotros innecesariamente? Si nos damos cuenta, en todos los niveles. Por una parte de la responsabilidad de nuestro grupo. Pero hablando de nuestro grupo en particular, podemos trabajar en los tres niveles. El nivel físico, de curación de enfermedades. Personas que tengan una enfermedad se les puede tratar en grupo de una manera correcta, realmente inteligente, científicamente programada. Y también podemos trabajar en los niveles astrales, trabajando para la curación de las enfermedades nerviosas, de las enfermedades psíquicas, de los trastornos de tipo psicológico. Y después también podemos trabajar en el nivel del grupo superior para unificar parte de nuestra concepción, de nuestra ayuda jerárquica hacia la humanidad que nos rodea. Y eso corresponde a la aura magnética y al fenómeno de radiación espiritual. ¿Y ahora? Por ejemplo, de la curación, porque era lo que queda flotando, ¿verdad? Un aspecto más, digamos, un poco más a nivel. Resulta que muchas veces alguien te telefoneará o lo verás personalmente que está pasando grandes problemas. No se los puedes arreglar, ¿verdad? Ni es posible a veces ciertas curaciones. Pero si tan solo te concentras, una vez una persona ha alcanzado ciertos niveles de lo que yo llamo de pureza, de despersonalización de sí misma,
es cuando se puede trabajar para vosotros, cuando ya no se piensa demasiado los propios problemas. Pues resulta que entonces tan solo envolviéndola a esta persona en una aura de luz, pensando en ella todo lo máximo que se puede, una buena concentración, y luego cortas el cordón, porque si te preocupas demasiado, continúas preocupándote, entonces hacia ella llegará por el mismo cable la preocupación tuya generada por la suya, y tendrá doble carga. Entonces cuando se piensa con aquella persona a la que se quiere ayudar, que se le manda esta aura de luz a su alrededor, y etcétera, hay varias técnicas, digamos, pero luego ya ha hecho algo. O sea que cuando nosotros avanzamos, tenemos que avanzar y purificarnos en vista a este trabajo, apartar las nubes, como dice en la escuela Carlos, Javier lo sabe también, pues que dice uno de los digamos de los axiomas que dan para este lado, especialmente España, porque tenemos que entrar en el mundo, pero tenemos aquí uno nuestro más cerca, es disipar las nubes. Cuando una persona está cargada de problemas, aquello que está oscurecida su mente, si podemos pensar en ella, pensar que algo le llega, cuando menos un momento de paz que no sabe por dónde le llega, algo se hace continuamente. Claro, a lo mejor aquella persona ni se da cuenta, es igual, como no espera uno que le agradezca, hay que hacerlo. Comprende, hay siempre posibilidades de hacerlo para la persona que sufre. Además, si ella es sincera y te lo dice tal como debe ser. En este caso se puede hacer mucho, pero primero tenemos nosotros que alcanzar ciertos niveles para poderlo hacer. Y no siempre cualquier persona enferma se puede curar. Hay a veces organismos que están completamente estropeados, que entonces puede ser que el señor del karma que comprenda que hasta cierto punto una liberación, aquella alma pues es una liberación de dejar, digamos, este organismo al estado. En fin, hay muchas cosas que también hay que ir con mucho cuidado para que no sea una persona que cree que, bueno, llegando a este círculo, a esta persona determinada, tiene que hacerlo por fuerza, esto tiene que realizarlo, y si no lo realizas, que esto no sirve para nada. O sea que tenemos que tenerlo a todos los niveles, lo que decíamos, al emocional y al mental, hay mucho trabajo para hacer, pero se puede hacer continuamente, porque todos conocemos muchas personas que sufren, y yo pienso que a veces no me caben aquí dentro las que puedo poner cuando llega la meditación del silencio, porque me entrego a ellas, yo no me acuerdo, y los que yo tengo de problemas que es que los olvido, y así continuamente pues podemos hacer muchísimo, cada uno por sí. Y además otra cosa, yo creo que cuando alguien que tenga verdadera confianza en cualquiera de nosotros y piensa que nosotros pensamos bien hacia ella, no solamente coge el buen pensamiento de cualquiera de nosotros, sino que coge el del conjunto del grupo, además teniendo presente que nosotros somos un grupo que no tiene ninguna ley que lo une, o sea que el que se va viene bienvenido y bien marchado, entiende en el sentido, no es un código, esto no es un grupo de amigos, una cantidad de personas que nos reunimos por una afinidad, pero tampoco no es ningún grupo que marque una ley. En este caso, esta libertad que hay también ayuda. Y cuando alguien piensa con uno de nosotros que sabe que le está ayudando, moralmente lo que puede hacer, creo que además de coger la fuerza de cada uno, la mía en este momento, porque estoy hablando yo, pues además coge la de todos. Porque todos unidos es una buena intención. Aunque creamos que no hacemos nada, yo creo que con esta intención puesta así para el bien, hacemos. Continuamente. Sí, ya que has sacado el tema, formamos, desde luego, dentro de los planes etéricos superiores, una unidad, un alma grupal que hemos de invocar cuando queramos curar el nombre del grupo. Y tal como absorbemos energía y mandamos haciendo el triángulo vivo de fuerza, también nuestra posible limpieza y la posible limpieza de estas enfermedades, de estos problemas, también va a este aura. Sí. Es decir, el aura esta absorbe y de acuerdo con el nivel irradiatorio alcanzado, absorbe y cura. Pero claro, como decías, también depende del nivel de concentración logrado. Y luego otra cosa, también lo has dicho, no podemos curar por voluntad, hemos de curar solo por amor. Podemos estar interfiriendo con el karma personal de esta persona, ¿no? O sea, son muchas reglas que, como dices, hay que ir con cuidado. Pero, adelante.